Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Laura Valentina Galví Sánchez. Pertenezco al programa de Administración de la Seguridad y Salud del Trabajo de la Universidad del Magdalena. En este caso, voy a presentar la actividad de recuperación para el curso de presupuesto con el docente Eusebio Segundo de la Voz. eh, el día de hoy, 9 de diciembre de 2025. Bueno, acá tenemos lo de la unidad número uno, que nos hacía referencia a algunas definiciones como por ejemplo la de presupuesto, que prácticamente esto nos dice que es una herramienta administrativa y financiera que expresa en términos cuantitativos y cualitativos la planeación de ingresos, egresos y los recursos de una organización durante un periodo determinado de tiempo. ¿Para qué nos sirve? Esta nos sirve para organizar, controlar y evaluar como tal las operaciones que va a tener la empresa en cuanto al sistema de gestión. El proceso presupuestario, entonces tenemos como primero la planeación, que es donde se hace el análisis de necesidades, de recursos y metas que se quieren llevar a cabo. Como segundo tenemos la formulación, que es la creación del documento presupuestal con unas cifras estimadas que se tienen para el presupuesto. La aprobación, entonces aquí es donde viene la revisión y la validación como tal por la alta dirección de la empresa. Luego tenemos lo que es la ejecución, que es donde se hace la utilización real de los recursos asignados. Luego tenemos el control, que es donde se hace un seguimiento y una comparación versus lo presupuestado, es decir, lo que se presupuestó versus lo que se ejecutó. Y por último tenemos la evaluación, que es donde se hace el análisis final para evaluar mejoras y realizar los ajustes respectivos para el próximo periodo de tiempo. ¿Cuáles son los objetivos como tal que tiene el presupuesto? Entonces, es optimizar el uso de los recursos, hacer una reducción de la incertidumbre que se pueda tener, coordinar operaciones internas, facilitar la toma de decisiones, medir resultados y desempeño y prever necesidades futuras que pueda tener la empresa. La importancia que tiene el presupuesto, entonces digamos que esto lo que hace es que permite anticiparse a riesgos financieros, sirve también como una herramienta de control, facilita la asignación adecuada de recursos, genera disciplina administrativa y mejora la eficacia operacional. ¿Cómo se clasifica? Entonces tenemos que se clasifica por flexibilidad. em, Como lo podemos ver acá, entonces tenemos que por función, ya sea por la parte operativa, financiera, inversión, y la otra parte por la que se clasifica es por tiempo, donde se mide si es a corto, mediano o largo plazo. Ventajas y desventajas que puede tener el presupuesto. Entonces, como ventaja, pues vamos a tener mucha claridad en cuanto a las metas, vamos a tener un control también de seguimiento y vamos a tener una previsión, es decir, vamos a identificar posibles riesgos y vamos a hacer una alineación estratégica para lo que se pueda prever en cuanto a próximos presupuestos o digamos que también dentro del presupuesto las actividades o lo que se pueda prever durante la ejecución del mismo durante ese periodo de tiempo. ¿Qué desventajas tenemos? Tenemos que puede ser algo muy rígido, em, tal vez el consumo del tiempo, que esto requiere datos confiables y que puede generar una presión laboral también. ¿Cuáles son las etapas de la planificación? Tenemos que es la preiniciación, que es donde se hace como tal el diagnóstico. Luego viene la elaboración, que es donde se hace el cálculo y las proyecciones. Viene luego la ejecución, que es donde ya como tal que se empieza a ejecutar el presupuesto. Viene por último control y evaluación, que como lo mencionaba anteriormente, es donde se busca la mejora del presupuesto o si, digamos, si se tuvo alguna adversidad, pues cuál sería la mejora y el seguimiento para el siguiente periodo de tiempo. ¿Cuál es la
las diferencias como tal que tiene presupuesto y contabilidad. Entonces, digamos que el presupuesto lo que hace es que nos proyecta el futuro, mientras que la contabilidad lo que hace es que nos registra como tal ingresos y egresos de un periodo pasado. Em, Del presupuesto tenemos que se basa en estimaciones, que pues no es algo como tal real, es algo que se prevé, y la contabilidad se basa siempre en hechos reales. El presupuesto ayuda a planear, la contabilidad ayuda es a controlar. El presupuesto ayuda a anticipar decisiones y la contabilidad lo que ya hace es evaluar como tal resultados. Entonces ahora vamos a ver cómo se clasifican los presupuestos. Ah, bueno, acá teníamos se tenía para este primer espacio una actividad donde se tenía que hacer un diagrama de flujo, que es donde se evalúa como tal el proceso para la ejecución del presupuesto. Entonces, tenemos la preiniciación, la elaboración, la ejecución, el control y la evaluación, que como anteriormente ya expliqué que se hace en cada paso. Y acá coloqué un ejemplo, digamos, de un presupuesto fijo versus uno flexible. Entonces, digamos, en una empresa de fabricación de mesas tenemos un presupuesto fijo. ¿Cómo se identifica? Porque decimos que tenemos una producción estimada de 1.000 unidades y que el costo unitario va a ser de 50.000. Entonces, esto nos va a dar como tal el margen de ganancia cerrado, que son 50 millones de pesos. Mientras que si tenemos un presupuesto flexible, lo que vamos a hacer es que si la demanda sube a 1.300 unidades, el costo va a variar. Entonces, digamos que el costo variable en este caso lo vamos a poner en 45.000 pesos por unidad y esto nos va a generar un margen de ganancia de 58.500.000. En la unidad número 2 teníamos el presupuesto de operación, donde se empiezan a ver diferentes tipos de presupuesto. Entonces tenemos el presupuesto de ventas, que lo que hace es que esto, o que nos incluye las unidades a vender, el precio unitario, los ingresos estimados. Ejemplo, tenemos 1.000 unidades y las vamos a vender a 20.000 pesos, eso nos va a dar un margen de 20 millones de pesos. Es decir, la unidad a vender por el precio unitario y eso nos da el ingreso estimado. Luego tenemos el presupuesto de producción que se calcula por las unidades a vender. Entonces, tenemos el inventario final deseado, que incluye el inventario inicial y nos da el igual de la producción requerida. Luego tenemos el presupuesto de materiales y compras. Entonces, esto nos incluye la cantidad de insumos necesarios, costos unitarios y cálculo de compras mensuales. Luego tenemos la mano de obra, gastos y costos, donde esto nos va a incluir horas requeridas, tarifas laborales, costos indirectos, gastos administrativos y gastos operativos. Aquí teníamos que hacer un presupuesto a 6 meses, donde se tenía que incluir todo lo que anteriormente se mencionó de tipos de presupuesto. Entonces acá tenemos, basándonos en el ejemplo que estaba, presupuesto de venta, entonces digamos cuántas son las unidades a vender, el precio unitario y cuánto es la totalidad de margen de ganancia. Presupuesto de producción, entonces acá marcamos que se va a realizar la misma producción de lo que se tiene calculado a vender. Presupuesto de materiales, entonces acá se hace material necesario pesado por kilogramos, que son 4.500. Y presupuesto de compras, material a comprar, es decir, acá vamos a generar lo mismo. De lo que necesitamos versus lo que vamos a comprar es lo mismo. Gastos operativos y administrativos, entonces acá contemplamos lo que son los sueldos y otros gastos operativos. Presupuesto de nómina, entonces acá incluimos lo que son los salarios de los trabajadores que claramente pues va aumentando a nivel mensual, teniendo en cuenta que la cantidad de producción o de venta puede aumentar con el paso del tiempo. Entonces pues esto lo que va a hacer es que nos va a aumentar pueda que necesitemos de más colaboradores, entonces esto lo que va a hacer es que nos va a incrementar el presupuesto en la nómina. Presupuesto de mantenimiento, donde se tiene contemplado el mantenimiento de la maquinaria y presupuesto de inversión, donde se tiene la inversión de los equipos que se van a necesitar para la operación.
En la unidad número 3 tenemos como tal ya el presupuesto del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, donde nos preguntamos cómo, qué es el presupuesto. Entonces decimos que es la estimación de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para implementar, mantener y mejorar como tal el sistema de gestión. ¿Cuáles son las fases de la implementación para el sistema? Como bien lo sabemos, por la 032, la 1072, esto se va basando en el ciclo PHVA, que es el planear, hacer, verificar y actuar. Dentro de esto, allí también se encuentra estipulado el presupuesto y la asignación de recursos. Mm, ¿cuál es la fundamentación legal? Como lo decía anteriormente, la ley 1562, que esta nos habla como tal del Sistema General de Riesgos Laborales que busca promover la salud y seguridad de todos los trabajadores, previniendo accidentes y enfermedades laborales. También tenemos lo que es el decreto 1072 de 2015, que es la ley madre, la legislación madre para el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ya que aquí esta nos estipula por cada capítulo qué es lo que debe llevar como tal el sistema. Y tenemos la resolución 032/2019, que es la que nos habla de los estándares mínimos, esto teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores y el nivel de riesgo al que se encuentre la empresa. Asimismo, se hace la implementación del sistema. Luego pasamos como tal a la asignación de recursos, que esto que incluye, incluye personal, equipos y materiales, recurso financiero, se evalúa la estructura y también de pronto servicios externos que se puedan tener. ¿Cuáles son las actividades del presupuesto del sistema de gestión de seguridad en el trabajo? Entonces allí se puede contemplar medicina preventiva, higiene industrial, la seguridad industrial, equipos de emergencia, capacitación a todo el personal, talento humano, que digamos acá podemos encontrar el profesional de seguridad en el trabajo. Acá teníamos que hacer un presupuesto, entonces este es el presupuesto para una empresa X. Acá, como siempre, pues todo documento debe ir con su respectiva versión y fecha. Y acá como tal se expresa el objetivo que tiene como tal el presupuesto. Acá se hizo de un periodo de un año, donde se contempla la seguridad industrial, que se tiene dotación y elementos de protección personal, se tienen los equipos de emergencia como señalización, cintas antideslizantes, se tiene el mantenimiento y equipo de equipos de emergencia, el mantenimiento, digamos que requieren los extintores y los botiquines. También se tiene la medicina preventiva y del trabajo, donde se contemplan los exámenes médicos de los trabajadores, los programas de vigilancia epidemiológico, la evaluación de riesgo psicosocial, que es donde se aplica la batería de riesgo, y de pronto actividades que puedan involucrarse en la parte psicosocial. Tenemos la capacitación y entrenamiento para todo el personal. Tenemos en higiene industrial las mediciones ambientales y en recurso humano técnico y tecnológico contemplamos la parte tecnológica y la parte humana, que sería en este caso el profesional de seguridad en el trabajo. También aquí es importante que pues no se adicionó, pero sí contemplar lo que es la parte de las auditorías, que es algo obligatorio que se debe contemplar dentro del presupuesto porque pues se debe hacer de manera anual. Entonces aquí lo que se hacía es que se colocaba en lo presupuestado más o menos cuánto se podía gastar mensual y pues así llevarlo a la parte anual. Y acá en la parte de abajo lo que se hace, explica es que por trimestre cuánto se va a asignar em, para ese recurso. Entonces, digamos, acá en el primer trimestre se va a gastar 19 millones, en el segundo trimestre 11 millones, tercer trimestre 10 millones y en el último 10 millones. Para un total de 52.635.000 pesos, ¿cuál es la idea de esto? Que cada vez que a nivel mensual se vaya gastando algo, se vaya colocando en lo ejecutado. Y acá en la parte de abajo ir colocando seguimiento y acciones, es decir, si se cumplió, si estamos por debajo, si nos pasamos, cuál es el seguimiento, cuál fue el motivo y cuáles son las acciones a implementar.
Como todo presupuesto debe llevar una acta de asignación de recursos para el presupuesto. Ah, bueno, sin antes mencionar que tanto como el presupuesto como esta acta deben ir siempre firmadas por el profesional o por el encargado del sistema de gestión y por la alta dirección, que es como tal son los que aprueban y validan la asignación de estos recursos. Entonces, acá en esta acta lo que se hace es que se asignan los recursos necesarios para la ejecución de las actividades y programas en el área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Z, con base en un presupuesto aprobado para el periodo, en este caso 2025. Se acuerda lo siguiente, entonces presupuesto asignado, entonces acá lo que se hace es que se menciona el valor total, que son 52.635.000, y cómo se desglosa o cómo se fue asignado a cada parte, por así decirlo. Es decir, a capacitación, a seguridad industrial, a recurso humano, etcétera. Se va a hacer un seguimiento y control, entonces acá nos expresa que los responsables de cada área asignada se comprometen a llevar un control riguroso de la ejecución de estos recursos y realizar informes mensuales sobre el avance de las actividades, las cuales serán revisadas en las reuniones periódicas que se tenga de seguridad y salud. La vigencia, entonces, esta asignación de recursos es válida para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025. Las modificaciones al presupuesto deberán ser aprobadas mediante un acto. Y listo. Eso sería todo por esta actividad. Muchísimas gracias.